¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Vuelve a escribirse otro capítulo en la agenda insurreccional continuada contra la revolución bolivariana. Otro capítulo de fracasos, torpezas y mentiras, producto del desquiciamiento, la incapacidad y la insensibilidad del sector extremista de la oposición. Los extremistas internos y externos siguen como tantas veces subestimando la fuerza social, simbólica y política del chavismo y el liderazgo del presidente Maduro frente a una oposición dividida que está muy lejos de convertirse en una alternativa o de garantizar condiciones mínimas de gobernabilidad y estabilidad, y que sigue desconectada dramáticamente de las expectativas populares. Esta pueril, desarticulada e improvisada escaramuza golpista se constituye en una irresponsable intentona, pero contra la gobernabilidad si no se hace justicia. En este contexto, la exigencia de justicia retoma un papel preponderante en el país luego de los sucesos del 30 de abril. La insurrección a todas luces tenía una misión que lucía imposible por evidentes fallas de cálculo. No obstante, dejó un lamentable saldo de 5 personas fallecidas y 233 detenidas. Sin embargo, podría dejar la puerta abierta a eventuales nuevas guarimbas y más violencia criminal, por lo que es imperativa la aplicación de la justicia. Para la oposición es de vital importancia entender dos cosas. La primera es que no existen vías alternas a la democracia para llegar a Miraflores. Y la segunda es que no podría gobernar excluyendo a su adversario. Si bien el plan insurreccional se ha centrado en fracturar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hay que entender que el chavismo es un poder social y político. Hablamos de millones de venezolanos que se autodefinen como chavistas, de miles de movimientos sociales y organizaciones del poder popular, así como de un robusto Partido Socialista Unido de Venezuela, sin los cuales sería imposible construir cualquier camino democrático. Entre tanto, la mayoría del pueblo venezolano sigue apostando por la paz y la reconciliación, pero para conseguirlas es necesario hacer justicia. Respecto a estos temas, conversaré con el fiscal general de la República, Tarek William Saab, cuyo rol será determinante en la definición de los escenarios. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Tarek William Saab, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, dirigente estudiantil en los liceos del Tigre, Estado Anzoátegui, y en la Universidad de los Andes, activista de los derechos humanos desde los años 70, abogado, político, poeta, autor de 11 libros, diputado del Congreso Bicameral, constituyente en 1999, diputado y gobernador por el Estado Anzoátegui y defensor del pueblo desde el año 2014 hasta agosto del 2017, cuando es designado fiscal general. Con este programa damos inicio a un nuevo ciclo de análisis situacional, con 1 hora de duración, los domingos de 7 a 8 de la noche y los martes a las 3 de la tarde. Bienvenido, señor fiscal. Bueno, muchas gracias, Chemel, por la oportunidad de hablarle a tu audiencia a esta hora del domingo, que la gente está tranquila y sí, podemos reflexionar pues de manera. Es el sentido de este programa, sí, más allá de los aspectos noticiosos y profundizar e intentar que la gente tenga mejores marcos de interpretación sobre lo que ocurre. Perfecto. Conocemos ya los sucesos, los lamentables sucesos del pasado 30 de abril,
una abierta instigación a delinquir y a subvertir el orden constitucional de Venezuela. Quería saber cómo avanza el proceso de investigación hasta este momento. Bueno, sí, bueno, en primer lugar, de manera, vamos a decir, introductoria, pero concluyente, decir que fue un repudiable, delictivo y a la vez circense, yo lo he calificado así, bufonesco, intento de golpe de Estado. Criminal porque las armas de guerra que se presentaron allí y que pudimos todos ver, tenían el objetivo de matar, de bañar de sangre este país, a quienes pudiesen en ese momento enfrentar a ese grupo pequeño, pero repito, armados hasta los dientes, con armas de guerra y dispuestos a asesinar, a masacrar. Eso por un lado. Se hicieron acompañar de dos civiles muy cobardes ambos, que no asumen responsabilidades, que se sienten hiperguapos y apoyados porque aparecen voceros del gobierno de los Estados Unidos de América cíclicamente, ¿verdad? Si no es Pence, pudiera ser Abrams, si no es Abrams, es Elliot, si no es Elliot, es Bolton. Alguien, por ejemplo, director de la agencia de inteligencia de la CIA, si no es el jefe del Comando Sur, es Bolton, si no es Bolton, es el propio Trump. Ellos creen que porque cíclicamente se van rotando estos voceros para brindarles apoyo, ellos, repito, se sienten muy guapetones, pero ahí los vimos, son muy cobardes. Es lo primero que te debería referir. Muy cobardes, y yo diría muy miedosos, si nos vamos a la psicología clínica, psicópatas, porque son personas que cuando actúan, me refiero a Guaidó y a López, lo hacen uno discípulo del otro. Ahora tienen una rivalidad manifiesta, se ve clarito por una botella vacía. Son psicópatas porque cuando actúan en los términos que actúan lo hacen sin sentimiento de culpa. Yo no fui, yo no hice nada malo. Son borderline e histriónicos a la vez, porque son trastornos de personalidad donde el narcisismo social los lleva a ese callejón sin salida. Y pudimos ver, por ejemplo, la sesión innombrable, yo no sé cómo calificarle en términos de ser padre de familia, de este usurpador del poder, en una revista de dudosa reputación llamado GQ, ¿verdad? Donde él aparece con unas poses todas extrañas, presentándose como ahora, entre comillas, modelo. ¿Modelo de qué? De una revista. ¿No te proclamaste de manera usurpadora el 23 de enero de presidente de la República, violando el orden constitucional? Para terminar, luego del fallido intento también de llenar la frontera colombo-venezolana de centenares de muertos. Pareciera que ese fue el plan inicial. Porque cuando salen aquellas tanquetas, en los términos que vimos, con los desertores que ahora los dejaron en la estocada, y oiga, pueblo de Venezuela, los echaron de los hoteles, a ellos y a sus familiares, más de 300, y andan en la indigencia. Otros ya los habían echado no de hoteles, sino entre comillas de refugio. Es decir, si tú sumas, es un drama donde este señor llama a desertar a miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para que lo acompañen a Cúcuta, que fue el segundo capítulo. El primero fue la autoproclamación totalmente bufa y ridícula del 23 de enero al peor estilo de Carmona Estanga, ¿no? Leyendo un papel. Allí estaban el primer vicepresidente, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, quienes, en el caso de Zambrano, me confirmaron que habían sido emboscados por este señor Guaidó, quien no les había avisado ni a sus organizaciones políticas, en este caso Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que él se iba a autoproclamar de manera dictatorial presidente ese día. Entonces, fíjate, eso comenzó fue allí. Si a ver, vamos en los términos grotescos, porque previamente ellos anunciaron, cuando asume el ala más radical y extremista de la oposición venezolana, que es Voluntad Popular, la presidencia de la Asamblea Nacional, ellos ya preanunciaron
lo que venía, es decir, sangre, sudor y lágrimas al peor estilo. ¿Qué hacer en estos casos particulares donde la justicia tiene que actuar, pero también pareciera que debe tomar en cuenta aspectos políticos, geopolíticos? La justicia está actuando, ya iba. La justicia, ¿cómo articular? Fíjate tú, lo primero que hace la justicia venezolana es dictarle medidas cautelares a este sujeto que se autoproclamó jefe de Estado. Ya nadie, ni siquiera así lo califica, de las primeras agencias transnacionales de noticias, ¿no? Ahora lo llaman el venezolano, otros le dicen el ciudadano, otros le dicen el diputado. Es decir, ya ese momento de euforia inicial se ha ido diluyendo y bueno, fíjate tú cómo ahora, por cierto, la alta comisionada de la Unión Europea para Relaciones Exteriores ha dicho, voy a citar textualmente, Federica Mogherini, que es la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, ha dicho que las acciones del 30 de abril fueron un acto de desesperación y de falta de horizonte político. Muy moderadas sus apreciaciones, obviamente, porque bueno, es el papel que le toca como diplomática, pero ya hay un deslinde absoluto y total de ese grupete que se autoerigió como la nueva clase política, entre comillas, y de forma falsa, gobernante a partir de aquel fatídico día en que usurparon el poder. Ahora, hubo una segunda fecha que fue el 23 de febrero. Decían que iban a entrar unos camiones de presunta ayuda humanitaria, que luego la propia cadena internacional de noticias adversa al Estado venezolano, CNN, dijo que fue quemada por los propios opositores que llevaron de manera violenta y trasladaron hacia la frontera con Venezuela, concretamente en Cúcuta. Ahí se presentaron 3 presidentes para hacerle la corte a este usurpador, en su momento el de Paraguay, el de Colombia, el de Chile, y vimos las caras luego de esa fallida y supuesta entrada de unos camiones de ayuda humanitaria. Había dicho el usurpador en 3 lugares: una isla del Caribe, Brasil y Colombia. Todo fue un teatro. ¿Para qué? Y allá iba cuando me repreguntaste. Que esos desertores que luego dejaron en la estocada con las tanquetas arrollaran y mataran en el puente binacional a quienes allí estuvieran. Afortunadamente, el Estado venezolano, por instrucciones del presidente de la República, ordenó el cierre de ese puente. ¿Tú te imaginas si eso hubiese estado lleno de personas, lo que hubiera ocurrido ese día? Bueno, no conformes con el fracaso de esa fecha, siguieron con la fecha. No, bueno, ya el cese de la usurpación de la dictadura va a ser el día tal, el día cual. Ya van como más de 20 fechas. Ahora, la gente sospecha o puede pensar que la justicia ha demorado en aplicarse, sobre todo en este caso reiterado de delitos contra la Constitución. Allá voy. Pero por favor, respóndeme cuando regresemos de los comerciales. Perfecto. Muy bien. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Señor fiscal, le preguntaba sobre la justicia. Se han ido reiterando acciones delictivas, subversivas. La gente puede pensar que la justicia se ha demorado en aplicar. ¿Qué cree usted? Fíjate, yo he querido de manera, vamos a decirlo así, sucesiva, en mis últimas intervenciones públicas, hacer una diferencia de lo que es un Estado social de justicia y de derecho como el que impera en Venezuela, a la luz de la Constitución del año 99, donde me tocó ser constituyente, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente de la época, que redactó el título 3 de nuestra Constitución sobre los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales e indígenas. Diferenciarnos y demarcarnos de lo que significó la institucionalización del terrorismo de Estado durante las décadas de los años 60, 70,
80 y 90. Si tú me preguntas, ejemplos de ese terrorismo de Estado, bueno, se institucionalizó la desaparición forzada durante todos los años 60 y principios de los 70. Se habla de 3.000 desaparecidos políticos, entre ellos algunos emblemáticos: Felipe Malaver, Alejandro Tejero Cuenca, Alberto Lovera, que fue inicialmente torturado, luego asesinado y lanzado de un helicóptero, cae en las aguas del Mar Caribe y aparece flotando porque le colocaron un ancla en el cuello en las playas de Lechería, estado Anzoátegui, mi estado natal. Entonces, fíjate, aparte de esos 50.000 detenidos sin juicio previo, todos llevados a tribunales militares, 5.000 asesinados. Te estoy hablando de la llamada guerra contra la insurgencia que desató el gobierno de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y Rafael Caldera. Más de 12.000 víctimas. Eso es importante ubicarlo porque da la casualidad que, a diferencia de ese terrorismo de Estado, donde imperó, según la frase de Betancourt, mal llamado padre de la democracia, el disparen primero y averigüen después, nosotros hemos querido, en el caso nuestro como Ministerio Público, titular de la acción penal, acompañado de los otros poderes públicos nacionales, Poder Judicial, el primer jefe de Estado, el presidente, obviamente, de la República, Nicolás Maduro, que es jefe del Poder Ejecutivo Nacional, el legítimo y electo en mayo del año 2018. No este payaso de circo, pero que, como tú bien has dicho, ha hecho mucho daño, obviamente, claro que sí. Está judicializado. Yo te mencionaba de medidas cautelares que se le dictó y que él desacató, y que obviamente se le ha ido incorporando nuevos delitos en la investigación. Si tú me permites, no solo él, hay detenidos. La gente pregunta, ajá, y este no va a ser detenido, pero está judicializado, está investigado, y los tiempos de la justicia al final llegan, ¿ok? Lo que estamos viendo es cómo, fíjate tú, la cadena de hechos ha ido diluyendo lo que significó aquel acto, repito, teatral del 23 de enero. Los ha colocado en la picota pública quienes se aparentaron ser los demócratas. Culminaron de la peor manera y macabra manera el 30 de abril pasado en un intento de golpe de Estado, donde en este momento, fíjate, hemos nosotros solicitado 18 órdenes de aprehensión, entre ellas 17 a militares, algunos con rangos de teniente coronel, otros de sargento, etc. Se han practicado aproximadamente, para esta hora en que estamos conversando, 30 allanamientos, cuyas evidencias colectadas, ¿verdad?, están siendo sometidas a experticias correspondientes. Igualmente, allí hemos ubicado a parlamentarios que violentaron su propio juramento porque se colocaron al lado de golpistas. O sea, eso no lo vio el mundo entero. O es que colocarte tú, fíjate cómo lo hacen de la forma más grotesca y pensaron impune en el distribuidor Altamira para abrazarse con unos uniformados armados que iban ¿a qué? A lanzar papelillo. No, yo te voy a colocar un audio, Rómulo Betancourt, de junio del año 61, que te marca estas dos diferencias. Nosotros estamos judicializando, investigando, te estoy dando parte de todo eso. Hasta el momento, fíjate, hay aproximadamente 11 parlamentarios que previamente fueron judicializados, tanto por el Ministerio Público como por el TCJ y por la ANC, que tiene carácter supraconstitucional, en tanto más de 8 millones de electores sufragaron para que fuese instalada, como en efecto ocurrió en el año 2017, o es que no cuentan esos más de 8 millones de electores, no sirven ellos. Claro que sí, no podemos seguir hablando de una Asamblea Nacional Constituyente que se instala en el año 2017, en agosto del año 2017, que fue electa en julio del 2017, como que nació de la nada. No, fueron 8 millones de electores los que la votaron por ella, entre ellos saliste electo tu persona. Ahora bien, todo sin duda fue un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado.
3 fiscales con competencia nacional están activados en todos estos temas. Se está realizando esta serie de actuaciones. Entre los militares que yo pudiera revelarte o decirte que aparecen como los principales gestores de este lamentable hecho, está el teniente coronel Ilich Sánchez Farías, quien en su momento era comandante de la unidad especial, para que sepan, ni siquiera no era jefe de un batallón, de un cuartel, no, de una unidad especial del Palacio Federal Legislativo, que está adscrito al destacamento 432 de la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, muchas de estas personas están ya detenidas. Han habido audiencias, muchos de estos parlamentarios ya con todos los preceptos de ley, diferente a lo que ocurrió, ¿verdad?, en los años 60, cuando fueron detenidos, entre otros, Gustavo Machado, parlamentario, era senador del Partido Comunista, Domingo Alberto Rangel del MIR, entre otros, García Ponce. Bueno, y si me permites en primera persona dar un testimonio, quien te habla, Tariq Lanzap, el 12 de abril al mediodía, siendo presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, fui detenido, brutalmente golpeado, a la luz de todas las cámaras de televisión que en cadena transmitieron eso para amedrentar al pueblo de Venezuela, y duré los 2 días del golpe en los calabozos del Helicoide, ¿verdad? Y se me quería abrir supuestamente un juicio militar. Allí no me llevaron a mí a un antejuicio de mérito. Allí el Ministerio Público no me defendió. ¿Tú sabes lo que hicieron los fiscales que me llegaron ahí? Prepárate, búscate unos abogados porque te vamos a imputar o te vamos a remitir a los tribunales militares. Y bueno, ¿y cuáles son las pruebas? Bueno, tú verás cuáles son las pruebas. Así actuó, para que sepas, en aquel momento los fiscales que estaban adscritos en la DICIT de la época golpista. Ahora, si tú me permites, yo quiero mostrar esto. Unos oficiales retirados y un grupo de civiles en el batallón Freites de Barcelona. Y allí la mayoría quedaron tendidos y otros están en la cárcel. Porque quien se introduzca en un cuartel en Venezuela no será recibido con serpentinas y confeti, sino con plomo. Están detenidos en el país alrededor de mis dirigentes del Partido Comunista y del MIR. Los estudiantes que están presos por haber ido a asaltar un cuartel seguirán presos. Que los profesores universitarios que han venido utilizando sus cátedras y sus decanatos para convertir a las universidades en reducto y vanguardia del fidelo comunista van a seguir presos. Que los líderes sindicales, milicos comunistas, que estaban situados en puestos clave dentro de servicios públicos y que están presos, van a continuar presos. Bueno, un delirante, yo pudiera decir también un trastornado totalmente, que quería y quiso y logró bañar de sangre a este país en nombre de ese discurso totalmente aberrado que las nuevas generaciones tienen que oír, y las antiguas generaciones capaz lo olvidaron. Quisieron imponer en la figura de este señor Betancur, de Caldera, de León y de Carlos Andrés Pérez como los padres de la democracia, pero ellos ordenaban masacres como la de Yumara, la de Cantaura, la del Amparo, la del Caracazo, las de los años 60, ¿verdad? Asesinatos selectivos de figuras de la izquierda que eran muy relevantes, y bueno, ahí tuviste, ¿no? Los que se infiltraron, según él, en el batallón allá en Barcelona, están tendidos. Tendidos significa que están muertos. Y los que quedaron vivos en la cárcel pudriéndose. Pero no solo eso. Él dice que los estudiantes, mira, los profesores que dan cátedra por tener una ideología, en este caso de izquierda, él los calificaba de fidelocomunistas, van a estar presos y seguirán presos. Pero algo incluso más putrefacto, o sea, un dirigente sindical, por solamente ser dirigente sindical, también. Entonces, yo te debo demarcar, hacer un referente totalmente
distinto institucionalmente hablando de lo que significó esa época. Entonces, obviamente aquí no vamos a aplicar la pena de muerte, pero tampoco vamos a dejar esto en la impunidad. Eso te lo estoy garantizando en tanto fiscal general de la República, que lleva la tutela de la acción penal junto con el Poder Judicial, y también en el caso que ocupa algunos parlamentarios con la Asamblea Nacional Constituyente, actuamos en lo que corresponde a los que tenían en ese momento el foro parlamentario. Los que no, igualmente ya ninguno los tiene, serán juzgados, serán llevados a tribunales penales ordinarios, porque lo que ocurrió en el distribuidor Altamira, no en la base militar La Carlota, fue un intento de golpe de Estado donde usaron armas de guerra para matar, para masacrar, y que vimos allí cómo ocurrieron los hechos. Aproximadamente a las 5 de la mañana se presentaron estos sujetos allí, luego ya en horas del mediodía, principio de la tarde, ya estaban totalmente derrotados, se fueron con unos cuantos acólitos a dar un discurso incendiario en la Plaza Altamira, para luego, y allí iba el psicópata mayor, el que ha incitado a los baños de sangre en el 2014, 2017, que incluso tuvo una medida humanitaria de arresto domiciliario, Ciudadano López, en vez de quedarse con sus seguidores, a quien llama a inmolarse, él no le importa que mueran, como en efecto ocurrió durante estas épocas que te menciono. Igual ocurrió con el señor Julio Borges, que atropella a un niño de nacionalidad española, y está el video que se ha difundido. En vez de socorrerlo, se metió llorando, acobardado en una casa. Pero sí son muy valientes fuera del país, ¿verdad? Desde los teclados, porque eso no es ser valiente, eso es ser cobarde. Disculpa que incentivar nuevamente, y te repito, un baño de sangre en Venezuela. Mira, eso no quedará impune. ¿Qué pasa en Venezuela cuando el delito de conspiración, de subversión del orden, es promovido e instigado por otros países? Bueno, en este caso, quien se pliega a eso es traidor a la por patria. Una potencia, por una gran potencia. Pero me responde cuando regresemos de los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Le preguntaba al señor fiscal, cuando el delito de conspiración, subversión contra la estabilidad social y política es instigado, promovido por una potencia extranjera, ¿qué se puede hacer en esos casos? Fíjate, hay muchos delitos. Yo decía que los tres más graves son el de traición a la patria, obviamente el de conspiración y el de rebelión civil, pero si tú me permites, ahí se agregaría concierto para delinquir, ahí se agregaría usurpación de funciones, ahí se agregaría instigación pública a la desobediencia, ¿verdad? No solamente de las leyes, sino prácticamente de todo el estamento democrático vigente. Y si nos vamos al delito de odio y al odio de manera continuada, ¿verdad? En tal sentido, destaca de primerito el de traición a la patria. Cuando una potencia extranjera pretende intervenir Venezuela, en este caso los Estados Unidos de América, ¿para apoderarse de qué? De supuestamente el ánimo de la gente y que tengan comida y alimentos. Eso es mentira. Es de la faja petrolífera del Orinoco, es del coltán, es del hierro, es de nuestras aguas, es de nuestras riquezas naturales, para ser expropiadas. El Estado-Nación. Por supuesto, y acabarlo y convertirnos en una colonia, peor de lo que es ahorita, por cierto, Colombia, donde hay bases militares estadounidenses donde tienen inmunidad para violar inclusive mujeres colombianas, menores de edad, ¿verdad? Porque así lo hizo en su momento el llamado Plan Colombia, y ninguno va preso, ¿verdad? Hay más de 50 mujeres supuestamente violadas por estos marines, y incluso hasta muertos ha habido por ellos. Nosotros no podemos permitir que eso ocurra en nuestro país de la manera como lo han pretendido quienes hicieron algo bochornoso en la Asamblea Nacional hace poco. Mira, firmar el TIAR, no sé si viste, una cosa anacrónica de la Guerra Fría, que permite que... Una locura. ¿Tú crees que aquí eso se va a permitir? Que
venga una intervención militar en nuestro país, pero eso los desnuda. Y no es competencia de la Asamblea Nacional. Descubre total y absolutamente, no es competencia, sí, obviamente. Quisiera abordar otros dos temas claves. ¿Qué pasa cuando los delitos de odio, de violencia, ocurren dentro de las redes, dentro del universo 2.0? Bueno, mira, ¿Qué se ha hecho? Allí la cobardía es infinita, porque la gran mayoría, aparte de se que puede castigar ni siquiera viven aquí, viven fuera, la gran mayoría viven fuera de Venezuela. Los que vivan aquí y lo hagan, obviamente, les caerá la justicia, porque desde allí han llamado a matar. Han llamado a linchar moralmente a quienes no piensen como esas personas que allí, desde el anonimato, se encubren porque son cobardes. ¿Por qué no dan la cara? Abre una cuenta con tu nombre y apellido, si vas a decir algo sobre alguien, si vas a publicar una noticia que sea verdadera, no los fake news que a cada rato dichas redes, por cierto, no tuvieron una y otra vez éxito, porque ¿dónde está el éxito de esa gente que se autocalifica influencer? ¿Por qué no llegaron millones y miles y 3.000 y 100.000 y medio millón de personas al distribuidor Altamira el 30 de abril pasado? No es que era la Operación Libertad, terminó siendo que esa operación, un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado para liberar a alguien que terminó escondiéndose, como es el ciudadano López, en la Embajada de España. No, yo creo que nosotros aquí hemos tomado mucha conciencia, la comunidad internacional tiene que ver muy bien estos apoyos que dieron inicialmente de forma tácita a esta, entre comillas, mal llamada clase política opositora, que finalmente lo que quiso fue lo que vimos el 30 de abril pasado. Bañar de sangre este país, intentar un golpe de Estado, masacrar venezolanos impunemente, y bueno, frente a ello afortunadamente hubo una gran victoria y bueno, vamos a seguir como en efecto lo estamos haciendo, buscando mantener la estabilidad de la nación venezolana, la paz republicana. ¿Qué se está haciendo contra la corrupción, señor fiscal? Mira, a pesar de esta coyuntura, no hemos dejado de trabajar en la lucha contra la corrupción, ya que me lo preguntas. Fíjate, de agosto del 2017 a abril del 2019, hay 1.283 personas aprehendidas por delitos de corrupción, de los cuales han admitido los hechos 903. Personas condenadas en juicio oral y público, fíjate, ya hay condenados de todo esto, 71. Allanamientos realizados, 72. Tú sumas todas estas acciones de carácter legal que ha hecho el Ministerio Público bajo nuestra tutela a partir del 5 de agosto del año 2017, y son 3.875 acciones en contra de la corrupción. Hay casos emblemáticos. Mira, bienes muebles con medidas preventivas, 474. Bienes inmuebles con medidas preventivas, 54. Bienes muebles incautados, 11.455. Esto no había tenido precedentes en la historia de Venezuela. Afuera, los corruptos que están afuera. 12.000. Bueno, los corruptos que están afuera, fíjate tú, le hemos pedido alerta roja, tienen orden de aprehensión y algunos países, en este caso los Estados Unidos de América, no los entrega. Si me permite rápidamente, entre ellos el clan de los hermanos Urbano Fermín, que es la mafia que junto con Pedro León prácticamente destruyó la faja petrolífera del Orinoco en el desfalco que promovieron. Pero aquí en Venezuela hay detenidos. Uno de los Urbano Fermín está detenido. Su socio directo, que era que le lavaba el dinero, Máximo de Caro, en lechería, el vaciado telefónico así lo demostró. Imagínate tú, le mandaban de allá, mira, te voy a enviar tantos millones de dólares, tantos centenares de miles de dólares. Lo recibía este señor de apellido de Caro y luego le lavaba la plata en República Dominicana. Está involucrado un exalcalde, Jonathan Marín, para darte ejemplo de no solamente los gerentes de PDVSA, ¿verdad? 2 exministros, como en su momento fueron reseñados y detenidos por estos hechos, los gerentes de Petrosomora, también estas personas, ¿verdad? Aparece involucrado también Pietro Micale, un sujeto que según lo que el propio SEBIN determinó junto con nosotros, el desfalco en contratos a dedo fueron de 2.000 millones de dólares, entregados 600 millones de dólares. ¿Cómo es esto? Todos ellos, lo que te estoy mencionando ahorita, pertenecían a una misma banda. Yo digo, oye, Dios mío, pero... Y los Estados Unidos de América
que dice que habla de democracia, de lucha contra la corrupción, etcétera, tiene a varios de ellos viviendo en los Estados Unidos. ¿Por qué no los entrega a Venezuela? Pues? Para que sean procesados y ellos tengan el derecho a la defensa frente a los tribunales competentes. Lo que pasa es que los elementos que los incriminan son muy grandes. Por ejemplo, procuras que se entregaron en millones de dólares sin ningún tipo, no solo de licitación, sino que ni siquiera se ejecutaron, Chemel. Entonces, obviamente, esto para mí tiene una importancia capital. Yo creo que el Ministerio Público, entre otras cosas que ha hecho, la lucha contra el tráfico de drogas, si tú me permites muy rápidamente, porque sé que el programa está terminando, nosotros hemos hecho acciones contra el tráfico de drogas sin precedentes, porque hemos duplicado el número de condenas en relación a los sobreseimientos en comparación a la gestión de la innombrable fiscal general de la República, hoy prófugo de la justicia, viviendo, qué extraño, en Bogotá, Colombia, ¿no? Para decirte rápidamente, desde agosto del año 2017 hasta marzo del 2019, 16.229 casos ha tramitado el Ministerio Público, de los cuales hemos logrado, fiscales nuestros, 7.969 acusaciones que le compete a los fiscales acusar. Y se han logrado de todo esto casi 3.000 condenatorias. Esto no ha tenido precedentes en la historia del Ministerio Público. No solo es la lucha contra la conspiración, contra los que subvierten el orden, contra los corruptos, sino contra los traficantes de drogas. ¿Me explico? Se han realizado casi 1.000 allanamientos, se han incautado 48 toneladas de droga, se han incautado 962 vehículos, 29 aeronaves, 15 embarcaciones, 413 armas, 15 inmuebles y 1.353 equipos de telecomunicaciones, entre otros. Es decir, yo siento que la lucha contra la impunidad en estos casi año y medio, un poco más de año y medio que tenemos en el Ministerio Público, marca una diferencia en lo que fue este Ministerio Público bajo la tutela nuestra, de nuestro equipo, de nuestro... Incluso, yo he dicho, la ley entra por casa. Hay más de 50 fiscales del Ministerio Público presos, privados de libertad. ¿Por qué? Porque utilizaron ese cargo para extorsionar, para agarrar gente en flagrancia y luego negociar con moneda extranjera, con miles de dólares o con bienes, townhouse, casas, etcétera, ¿verdad? Provenientes del delito. La supuesta libertad sobreseimiento de esos ciudadanos. Eso se llama tráfico de influencia, eso se llama asociación para delinquir, eso se llama corrupción. Vergüenza debe darle a todos aquellos que usaron el nombre del Ministerio Público para cometer esta fechoría y van a ser judicializados. Por lo tanto, yo diría que estamos sentando precedentes importantes. Como tú bien lo señalaste, yo creo que fue tu primera gran preocupación, que no haya impunidad, no solamente con el caso de los que actuaron en este intento de golpe de Estado, sino los que participan en casos de delincuencia organizada, los que participan en tráfico de drogas, en delitos de corrupción administrativa, serán sancionados, los que promuevan delitos de odio. ¿Tú sabes cuántas denuncias recibió el Ministerio Público sobre el tema de los delitos de odio que te preocupó al inicio del programa? Más de 30 denuncias. O sea, ¿por qué, señor, si usted piensa diferente a otro y vive en la misma residencia, el mismo edificio, va a intentar matarlo? ¿Por qué vas a agruparte como ocurrió hace unos días en Aragua, ¿verdad? Creo que fue el mismo 30 de abril, o el 1 de mayo, o el 29 del propio abril, a un joven que identificaron como presunto afecto al gobierno, intentaron matarlo. Yo difundí las imágenes en mi cuenta Twitter. O sea, esas cosas no pueden pasar. El papá de la periodista, ¿verdad?, de venezolana de televisión, de Valentina, casi que la mataron. ¿Por qué lo mataron a él? Y así sucesivamente. Orlando Figuera simboliza todo esto. El muchacho que, identificado como presunto afecto al gobierno, lo queman vivo en la Plaza Altamira durante las llamadas, entre comillas, guarimba. No, eso fue un embrión de guerra civil ocurrido entre abril, mayo, junio y julio del año 2017. Eso no puede seguir ocurriendo. Hay que respetar al otro. O sea, si usted lo ve y piensa diferente a usted puede debatir, darle un mensaje, pero no buscar encallar para matarlo o emboscarlo, o como ocurrió con Almelina, lanzarle una botella de un edificio porque pensó matar a unos
manifestantes progubernamentales y en la cabeza se estrelló la botella con hielo y la mató. O sea, esas cosas debemos execrarlas totalmente de la vida pública nacional y volver al debate, a la convivencia pacífica. Bueno, señor fiscal Caret, muchísimas gracias por este análisis situacional. Hasta pronto. Muchas gracias a ti por la invitación y muchas gracias. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.